Existen franquicias que han dejado una huella imborrable en la cultura popular. Entre todas ellas hay una que me ha fascinado desde hace años, no por su trama ni sus increíbles aportes al género mecha, sino más bien por la historia que hay detrás. Esta historia tiene de todo: ambición corporativa, villanos, innovación y héroes incomprendidos. Personalmente, cada que busco información relacionada a Robotech o, en su defecto, Macross, existe un sesgo entre ambas partes. Por un lado tienes a los puristas fans del anime, y por el otro, a fans cegados completamente por la nostalgia. Personalmente no me identifico con ninguno. Al ser de una generación que pudo disfrutar de ambas franquicias por separado, no tuve problema con conocer los hechos tal y como ocurrieron. Dicho esto, vamos al tema. No hay dudas del inmenso impacto que ha tenido el anime alrededor del mundo. Durante años la animación japonesa fue tan innovadora como controversial en algunas partes de Occidente. Al provenir de un país lejano para nosotros como lo es Japón, los conceptos y narrativas eran tan distantes como atractivas para un público que no estaba acostumbrado a ver a sus héroes morir y perder en televisión. Mucho antes de que pudiéramos disfrutar del anime sin ningún tipo de filtro o restricción, gracias al internet o a cualquier servicio de streaming, solo unos cuantos países podían adquirir estos animes para distribuirlos en sus respectivas regiones, y ser ellos quienes deciden cómo los demás países deberían ver estos contenidos. Y existen varios casos de animes siendo modificados hasta series reconocibles de la obra original, pero ninguno ha dado tanto de qué hablar como el caso de Robotech y Macross. Para algunos, la mejor caricatura de su generación. Para otros, un despropósito que a día de hoy carece de sentido. Aunque hoy en día el futuro de Robotech y Macross sea más prometedor, no está de más dar un paso atrás y ver qué pasó. Con la confirmación de la película live action de Robotech, hace que nos preguntemos ¿por qué tardaron tanto? ¿Cómo es que una de las franquicias más importantes dentro del género fue olvidada y encadenada legalmente durante varias décadas? Al final, ¿quién es el malo? Bueno, para conocer esto tenemos que volver en el tiempo, a los orígenes de Robotech. Y prepárense porque esto es toda una odisea. Esta es la historia, un poco resumida, detrás de Robotech. Super Dimensional Fortress Macross fue estrenada en 1982. Creado por jóvenes fans del género mecha, con la ayuda de veteranos de la industria, entregaron una de las series más importantes y vigentes en la historia del media. El proyecto fue concebido como una parodia del género mecha, ideada por Viz Corporation. En una etapa temprana, este proyecto era conocido como Battle City Mega Road, al que se uniría el talentosísimo Shoji Kawamori, quien, junto a sus compañeros de la universidad, se unirían al proyecto. Kawamori junto a Kazutaka Miyatake diseñaron los icónicos BF-1 Valkyrie y la gigantesca SDF-1 respectivamente. El guion escrito por Kenichi Matsuzaki le dio una estructura narrativa bastante sólida a la serie. Del lado musical estaba Kentaro Haneda, y en la silla del director se encontraba el legendario Noboru Ishiguro, quien trabajó en Space Battleship Yamato. Él dirigiría este grupo de jóvenes talentos, entregándonos una serie única en todos los sentidos. Este equipo creativo era parte de Studio Nue, quienes fueron patrocinados por la agencia conocida como Big West. Al ser un equipo bastante grande, tiene que ser tomado en cuenta, porque resultó contraproducente en el futuro. Esta serie fue el inicio de todo, y a pesar de ser bastante importante para el género mecha, Macross no estaba dirigida a una audiencia global. 2 años después de su primera emisión en 1984, Macross se había convertido en todo un fenómeno en Japón. Con una considerable base de fans en su país de origen, durante un breve instante fue un referente no solo del subgénero del Real Robot, sino del anime en general. En ese mismo año, la franquicia se consolidó con el estreno de la película Macross, Do You Remember Love, y esta vez siendo distribuida por Toho Studios. Dirigida por Shoji Kawamori, esta es una película hecha con amor por parte de sus creadores, y esto se nota en cada frame. Pero, desde un inicio, Macross, como la gran mayoría de animes bélicos, tenía un mensaje pacifista. Y cómo no, si la Segunda Guerra Mundial era memoria reciente para Japón, el mensaje no era solo pacifista, tenía cierto tinte nacionalista. El caso más evidente es el color del BF-1 de Hikaru, siendo su color base el mismo que el de la bandera de Japón. Aún con todo este trasfondo, la serie fue vendida a algunos mercados alrededor del mundo,
como China, Singapur, Taiwán, Corea del Sur, Alemania y, curiosamente, Brasil. Lamentablemente no tuvo la exposición necesaria para llamar la atención del público general. Antes de continuar y hablar de Robotech, tenemos que conocer las circunstancias que llevaron a su creación. Para esto tenemos que volver en el tiempo, hasta los años 60, cuando Japón no era una potencia en el medio de la animación. Es más, eso era cosa de Estados Unidos. Muchos de los animes que le dieron forma a la industria tenían bastantes limitantes, tanto técnicas y, como no, de presupuesto. Estas limitaciones le dieron una identidad propia a la animación japonesa. Dado al éxito y crecimiento de esta industria, otros países comenzaron a darle una oportunidad a productos que eran percibidos como de menor calidad visual, según los estándares que Estados Unidos había impuesto a la animación. Los primeros animes que llegaron a Latinoamérica, por ejemplo, tenían que pasar primero por Estados Unidos, ya que ellos compraban los derechos de distribución para transmitirse en toda América. En ese entonces el anime era principalmente usado como una manera de darle a distribuidoras pequeñas algunos ingresos haciendo el mínimo esfuerzo. Y cuando digo mínimo esfuerzo no me refiero a que les doliera soltar un poco de dinero, sino que los gringos usaban la animación japonesa para entregarle a sus estaciones locales un producto que llenara algún horario, para darle paso a sus verdaderas estrellas. Estados Unidos, como siempre, buscaba un medio para generar dinero fácil, no sin antes borrar todo rastro de referencias a la cultura japonesa. También recordemos que para ese entonces la Segunda Guerra Mundial era memoria reciente, y ellos no iban a dejar que un personaje japonés fuera el héroe principal de una caricatura. Desde simples cambios de nombre hasta cambiar el propósito de una obra en su totalidad, el anime fue mutilado en Estados Unidos. Y las cosas se mantuvieron así hasta la década de los 80. Durante este tiempo, el anime tuvo un éxito moderado en Estados Unidos, aún con toda esa censura impuesta por ellos. Tetsujin pasó a llamarse Gigantor, Mac-Go fue conocido como Speed Racer, etcétera, etcétera, etcétera. No fue hasta que un legendario robot llegó a suelo norteamericano que las cosas cambiaron. Voltron fue un antes y un después en la historia del anime en Estados Unidos. Hasta ese momento, ningún otro anime había tenido el éxito suficiente para llevar mercancía licenciada a ese territorio y tener éxito. Pero este éxito no solo trajo cosas buenas. Como dije, el anime era visto como un simple relleno en la programación. El éxito de Voltron hizo que ya no solo fuera visto como relleno, sino como ahora sí, un negocio barato y seguro, que de salir bien le daría ganancias invirtiendo casi lo mínimo. A diferencia de crear una franquicia desde cero, muchas empresas se interesaron en este modelo de negocio. Y es entonces cuando llegó Harmony Gold. ¿Qué sería de una buena historia sin el villano de turno? En 1983, Frank Agrama fundó la empresa Harmony Gold. Al poseer los derechos de distribución de algunas películas de serie B y producir la serie sudafricana Shaka Zulu, Harmony Gold era una distribuidora modesta que en 1984, al ver el increíble éxito de Voltron en Estados Unidos, intentaría replicar su fórmula. Durante los años 70, Agrama era director y productor de películas B, pero más allá de ser un director, Agrama era un hombre de negocios, un verdadero tiburón, que dirigió a Harmony Gold a la guerra contra los creativos japoneses, por el control de la saga Macross fuera de Japón. Pero no nos adelantemos. A finales de 1983, Agrama conoce a Carl Macek, quien llamó su atención al ser fan del anime. Macek contaba con una considerable colección de celdas de animación japonesa, entre ellas algunas de la serie Super Dimensional Fortress Macross. Macek, quien se introdujo al mundo del anime gracias a sus estudiantes en la universidad en donde trabajaba, conocía bien el medio, y Harmony Gold necesitaba un experto que pudiera ayudarles a cumplir su cometido de replicar el éxito de Voltron, adaptando otra serie de anime para Estados Unidos. Es así que Carl se convirtió en el director creativo de Harmony Gold. Macek mencionó en diversas entrevistas que los productores asociados con Agrama y sus en ese entonces socios en Matchbox no les interesaba el producto tanto como a él. La producción avanzó, y en el camino se dieron cuenta de que llevar esto a cabo requería algo más que solo dinero. Cuando consiguieron los derechos de distribución de Macross, la opción más sencilla era tratar de vender la serie on demand. Esta versión preliminar aún no cambiaba la nacionalidad de los personajes, tampoco el soundtrack de la Macross original. Existe un piloto de 3 episodios que fueron completados de esta versión. Al vender estos episodios básicamente por catálogo, aunque las ventas hayan sido buenas, no era lo que Agrama esperaba, o quería. Él quería entrar a las grandes ligas.
y para competir con gigantes de la época, Macross tenía que ir a televisión. Pero había un pequeño problema. Macross no cumplía con las normas para ser transmitido por sindicalización. ¿Y qué es la sindicalización? En la década de los 80, Estados Unidos tenía prohibido transmitir caricaturas que promocionaran mercancía. Querían evitar que cualquier caricatura fuera solo un comercial de 30 minutos. Y así nació la sindicalización, donde una caricatura o serie que vendiera mercancía relacionada tendría que contar con mínimo 65 episodios, cosa que varios animes de la época no tenían, y por mucho. Masek, siendo una persona bastante creativa, tuvo una idea que le traería la fama y el odio desmedido de muchas personas: unir 3 franquicias completamente diferentes en una sola serie: Super Dimensional Fortress Macross, Super Dimensional Cavalry Southern Cross y Genesis Climber Mospeada. Para que se den una idea de lo que esto representa, imagina unir la primera temporada de Star Trek con Battlestar Galactica y Star Wars en una historia que abarcara varias generaciones. Esta fusión extraña les permitiría expandir su historia hasta su objetivo de tener mínimo 65 episodios, para así poder ser transmitida en la televisión estadounidense. El punto de entrar en la sindicalización era vender mercancía relacionada. Y aquí es donde entra Rebel. En ese entonces Rebel buscaba fortalecer su marca, basándose en el éxito de Mattel con los Shogun Warriors. Adquirieron los derechos de diversos juguetes y modelos de distintos animes, desde Dougram, Crusher Joe, hasta el mismo BF-1 de Macross. El nombre que Rebel le dio a este collage de licencias fue Robotech. Cuando Harmony Gold se dio cuenta de que los modelos de algunos mechas provenientes de Macross ya estaban siendo vendidos en Estados Unidos bajo el nombre de Robotech Defenders por la empresa estadounidense Rebel, Harmony Gold vio una oportunidad única. Sin ningún fabricante de juguetes aún, decidieron acercarse a Rebel para coproducir la serie animada. Mientras comenzaban las pláticas para una posible alianza, en distintas revistas se vendió un único tomo bajo el nombre de Space Fortress Macross. Al mismo tiempo, Rebel junto a DC Comics publicaron 3 tomos de un cómic titulado Robotech Defenders. Y así, Rebel se unió a Harmony Gold cediendo el nombre Robotech para poder englobar todos esos diseños y licencias en una sola. Aunque Rebel vio ciertos beneficios cediendo el nombre de su línea de juguetes Robotech, Rebel solo tenía los derechos de los Model Kits de Macross, lo cual no era un modelo de negocios tan atractivo para los niños estadounidenses de esa época. Y Harmony Gold, al no poder asegurar los derechos de los juguetes originales de Macross, buscó un fabricante de juguetes que estuviera a la altura de poder crear una línea de juguetes desde cero. Y es así que contactan con Matchbox. A inicios de 1984, Rebel y FASA Corporation habían adquirido derechos de distribución de los mechas de Macross y de algunos otros animes de parte de la extinta 20th Century Imports, la cual obtuvo los derechos de los diseños de estos mechas de parte de la misma Tatsunoko. Y recuerden esto para después, pero a diferencia de Rebel con Robotech Defenders, FASA Corporation tuvo un éxito bastante considerable con su juego Battletech, el cual usaba muchos de los mechas de Macross. Y, un par de meses antes del lanzamiento de la serie de televisión Robotech, Harmony Gold arremetió contra FASA Corporation para dejar de utilizar estos diseños, alegando que ellos tenían completo control sobre ellos para su distribución internacional. Y FASA obedeció, dejó de hacer uso de estos diseños por un tiempo. Mientras Masek trabajaba contra reloj teniendo que entregar los primeros 10 episodios para enero de 1985, apareció esto. The Autobots create the ultimate robot jet, Jetfire. Sold separately from Hasbro. A pocos meses del estreno de Robotech en televisión, Transformers estaba usando la estrella principal de su línea de juguetes. Inmediatamente Matchbox y Harmony Gold llevaron a juicio a Hasbro, pero Hasbro no era como Rebel o FASA. Hasbro tuvo los derechos del diseño del BF-1 de parte de Takatoku, antes de que ésta quebrara. Takatoku fue un fabricante de juguetes fundada a inicios de los 70, siendo la primera empresa en fabricar el BF-1. La cosa se complica, ya que a inicios de los 80 Takatoku quebró, y todas sus licencias fueron absorbidas por otras compañías. En el caso del BF-1, su licencia fue a parar a manos de Bandai, quienes mantuvieron el contrato que Takatoku tenía con Hasbro. Harmony Gold ejerció sus derechos como dueño único sobre los diseños del BF-1, pero Harmony Gold solo era dueño de los derechos televisivos, y Hasbro era dueño de los derechos de ese molde.
El juicio concluyó con Hasbro dejando de usar el modelo de los BF-1 al no poder usarlo en la serie Transformers, pero con la condición de que Harmony Gold y Matchbox usaran un modelo del BF-1 que no pudiera transformarse. Y así, el que pudo ser el juguete más icónico de los 80s, se le prohibió la característica más importante, que era la de poder transformar el jodido avión. Una verdadera pena, considerando la escala que tenía este juguete. Y así, en 1985 se transmite por primera vez en Estados Unidos Robotech. A simple vista mantuvo la esencia de la serie original, respetando su premisa y personalidad, pero a mitad de la serie empezó a tomar un ritmo y conceptos originales para poder conectar 3 series de anime en una sola historia. La serie fue un éxito en Estados Unidos, que era su objetivo principal, y como buen hombre de negocios, Frank Agrama comenzó a vender la serie como un producto enteramente estadounidense en distintos países. La serie fue transmitida por toda América, partes de Europa y Asia, con distintos niveles de éxito, mientras países como Italia, Francia o Taiwán, donde el anime era más accesible, Robotech no fue la primera serie mecha que tocara temas más maduros. Pero Robotech brilló en esos territorios gracias a la maquinaria de la industria estadounidense, que supo cómo vender esta serie a gran escala. En América fue un éxito bastante considerable, teniendo en cuenta que, de este lado del charco, los mechas más populares eran Mazinger Z o Voltron. Pero Robotech, a pesar de haber sido hecha por la ambición de un productor como Agrama, Masek supo canalizar el momento que atravesaba la animación estadounidense para introducir una trama más seria. Aprovechando los atributos de los animes originales, él demostró no solo su fanatismo a este género, sino que además el potencial de la animación dirigida a un público más maduro. Pero mientras Matchbox y Harmony Gold celebraban su victoria, en Japón las cosas estaban a punto de cambiar. Robotech era un éxito. Los juguetes se vendían, la serie competía en rating con gigantes de su época. Era cuestión de tiempo para que intentaran llevar el éxito de Robotech al cine. Cannon Films, una distribuidora bastante potente de la época, propone llevar Robotech a la gran pantalla. Y era tarea fácil, ¿no? Masek propone adaptar la película de Macross, Do You Remember Love, al universo Robotech, adaptando ciertos diálogos para poder conectar los eventos de la película con los primeros bocetos de lo que sería Robotech, los Centinelas. Todo se vino abajo cuando Toho, sí, esa Toho, no le hizo gracia que una empresa gringa tratara de quitarle su inversión. Toho empezó a distribuir la película de Macross alrededor del mundo, desde Europa hasta Brasil. Sí, Brasil fue el primer país en distribuir Macross Do You Remember Love fuera de Asia. Desde 1985 hasta 1988, la película se distribuyó en formatos caseros en diversas partes del mundo, volviéndose un clásico instantáneo en estos mercados. Al ser distribuida por varias empresas, Harmony Gold no podía ir en contra de Toho, pero, de vuelta a Estados Unidos, Cannon Films quería resultados, y rápido. Le dieron 6 meses a Carl Masek para terminar la película. Con el tiempo encima, Harmony Gold hizo lo que sabe hacer: mezclar material de otro anime para que formara parte de Robotech. Esta vez fue el turno de la OVA Megazone 23. Al tener diseños de personajes hechos por el mismo Haruhiko Mikimoto, había cierta consistencia visual con los personajes de la saga Macross, pero aún así el resultado fue algo bastante incongruente, por decir algo. En un inicio, Masek hizo una adaptación que mantenía la esencia de la historia original, vista en Megazone 23, adaptada al universo Robotech, pero al ser una película producida y distribuida por Cannon Films, al ver el primer montaje de Masek, los altos mandos de Cannon dijeron que querían más acción, más robots y menos romance. Rebasando el presupuesto que Cannon había invertido, Masek contrató un estudio de animación para rehacer el final de Megazone 23 para su película de Robotech. Aún con todos estos cambios, los altos mandos de Cannon no estaban satisfechos. Entonces, Masek, quien solo tenía una semana para el estreno de la película, reeditó todo el material que tenía disponible, incluida algunas escenas que había usado en la serie de televisión. De último momento, Masek entregó un producto que, aunque era deficiente, fue del agrado de los ejecutivos en Cannon, quienes dieron su aprobación con el ahora infame. Aún con todo esto, la película llegó a algunos cines en Estados Unidos y Argentina, donde Robotech es más querido que en cualquier otro lado, pero ya llegaremos a eso. La película fue un completo fracaso en Estados Unidos, donde la mayoría de padres que llevaron a sus hijos a ver esta película notaron un nivel de violencia que calificaron como sádico.
en diversas reseñas. Con esto, Cannon Films dio marcha atrás al contrato que tenían con Harmony Gold, dejando solo a Harmony Gold con Matchbox para la siguiente etapa de la franquicia Robotech. Tras el fracaso de la película de Robotech en Estados Unidos, Harmony Gold empezó una pelea legal con FASA, otra vez, quienes querían traer de vuelta su línea de juguetes Battletech, ya que ellos alegaron que Harmony Gold no tenía los derechos sobre los diseños de los vehículos Destroid. Aunque el juicio se resolvió afuera de los tribunales, no ayudaba que Robotech había alcanzado su momento más bajo no solo en ventas, sino en audiencia televisiva. La serie venía repitiéndose desde hace un par de años ya. Tanto las estaciones de televisión más grandes como Matchbox querían nuevo contenido y mercancía relacionada a Robotech. Masek decidió hacer lo más sensato, que era dejar de depender de material ya prefabricado. Era hora de que Robotech se sostuviera por sí mismo, y es aquí donde nace Robotech, los Centinelas. Al no contar con más material para adaptar y darse cuenta que al adaptar otras series no tendrían completo control sobre a dónde querían llevar la franquicia, Masek le propone a Tatsunoko continuar con la historia de Robotech y ser ellos quienes se encarguen en realizar la animación de esta nueva serie. Tatsunoko accedió. Debido al fracaso de 2 de las series que conformaban Robotech en su país de origen, la empresa japonesa le da acceso a Masek todos los diseños y artes conceptuales que nunca lograron salir a la luz de Mospeada y Southern Cross. Pero Tatsunoko le advirtió a Masek que los creativos detrás de Macross no querían que su obra fuera modificada ni mezclada con otras producciones. Con estas condiciones, Harmony Gold presiona a Masek para la creación de una nueva serie, pero entonces surgieron 2 problemas. 2 grandes problemas. El más evidente era el hecho de que no podían hacer uso de sus personajes más reconocibles, que eran los diseños de la saga Macross. Esto junto a la desafortunada devaluación del dólar frente al yen en 1986, hicieron que Matchbox, el principal aliado de Harmony Gold, se bajara del barco, sepultando cualquier intento de crear una continuación para el universo Robotech en televisión durante casi 20 años. En el periodo de tiempo de finales de los 80 hasta mediados de los 2000 fue un periodo difícil para la franquicia Robotech. A inicios de los 90, Playmates buscaba crear una línea de juguetes para niños con temática de robots tripulados. Buscando un fabricante para esta nueva línea de juguetes, se acercan a FASA Corporation, quien tenía cierta experiencia con este tipo de moldes. FASA propone usar los diseños que tenían disponibles para darle un segundo aire a su juego de mesa Battletech. Existen documentos que hablan sobre el enfoque que quería darle cada empresa a esta línea de juguetes. También recuerden esto otro para después. Al final, Playmates se asoció con Universal para crear lo que se conoció como Exo Squad, una serie que, a pesar de tener un guión bastante bueno, nunca pudo sobresalir entre las caricaturas de esa época. Harmony Gold, al no tener un futuro claro para Robotech, decide asociarse con Playmates y así relanzar toda la línea de juguetes Robotech fusionada con los juguetes de Exo Squad. Esto para aprovechar la licencia que tenía vigente sobre los diseños de Macross, pero un viejo enemigo reaparece para tomar venganza sobre Harmony Gold. FASA demanda a Playmates por cierto parecido entre algunos diseños e historia de su línea de juguetes Exo Squad con el juego de mesa Battletech. Y Battletech fue un juego de mesa que utilizó mechas de distintas series de anime, entre ellas Crusher Joe, Dougram y, como no, Macross. ¿Y recuerdan lo que dije sobre FASA y 20th Century Imports? Harmony Gold contrademandó a FASA. Resulta que el contrato entre 20th Century Imports y Tatsunoko no era válido. Por lo tanto, FASA no tenía ningún derecho sobre los diseños de Macross o cualquier anime que fuera parte de Battletech. El juicio concluyó en 1997, pero aunque parezca que Harmony Gold ganó, Hasbro y FASA aún no iban a darse por vencidos. A finales de los 90, la industria del entretenimiento televisivo estaba en un proceso de cambio. Las empresas de comunicación en Estados Unidos comenzaban a absorber las estaciones locales de televisión, dándole paso a canales privados. Y el uso de nuevas tecnologías hicieron que el futuro de Robotech pareciera incierto. En la segunda parte, exploraremos los siguientes errores que dejaron a la franquicia en el olvido, y por qué la película live action tardó 2 décadas en despegar.